Queremos dar un paso diferente en la iglesia, un paso en el cual usted y yo vamos a someternos no a lo que el pastor quiera hablar, sino a lo que la Biblia nos vaya poniendo paso a paso, semana a semana. Hechos capítulo 1 del versículo 1 al 5. La palabra siempre tiene algo para usted y para mí. La palabra nunca regresa vacía. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender sin excepción, tanto usted como congregación como su servidor, dice someternos a la palabra. No hay bendición si no hay sometimiento a la palabra. No hay prosperidad si no hay obediencia a la palabra. No hay crecimiento si no hay amor por la palabra. En este día vamos a iniciar el libro de Hechos, capítulo 1, del 1 al 5. Yo leo los pares, usted me ayuda con los impares. Dice el Señor en su palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, Hechos 1, 2. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 1. Si usted tiene Biblia, utilícela, y si usted sabe leer, lea. No hay peligro en leer la Biblia, créanme. Hay bendición en leerla. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en esa Versículo 5 juntos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para iniciar una nueva etapa en la iglesia, Señor. El estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, el cual narra cómo una iglesia crece, cómo una iglesia se fortalece. Una iglesia no según el modelo de un hombre, no la iglesia según el modelo de una organización, sino la iglesia conforme al modelo de su creador, que es Cristo Jesús. Señor, nosotros somos la iglesia individualmente, no una colectividad, no la iglesia visible, las cuatro paredes, sino cada uno de nosotros que hemos creído en ti, hemos depositado nuestra fe en ti. Y Señor, ahora que nosotros sabemos que somos tu iglesia, sabemos que somos la novia del Cordero, te pedimos, Señor, fórmanos conforme a tu corazón, porque tu iglesia tiene que ser formada conforme al corazón de Dios, tiene que ser tomada como el barro en las manos del alfarero y moldeada por las manos del Todopoderoso. Señor, nos sometemos a ti, nos sometemos a tu palabra, háblanos al corazón, edifica tu iglesia, fortalece tu iglesia, bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Todo cristiano debe leer alguna vez en su vida, por lo menos, el Evangelio de Juan. Todo pastor debe conocer el libro de Romanos. Todo afligido en algún momento tiene que leer Filipenses. Pero toda iglesia, en algún momento de su vida, tiene que estudiar el libro de Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de la formación de una iglesia. La continuidad del mensaje del Evangelio, lo que se predicó en los Evangelios, ahora se lleva a la práctica en una iglesia. La palabra iglesia aparece únicamente 2 o 3 veces en los Evangelios, en el Evangelio de Mateo. Pero en el libro de Hechos aparece más de 23 veces. La enseñanza que en algún momento se dio en los Evangelios, ahora se lleva a la práctica en el libro de Hechos. El escritor del libro de Hechos fue un hombre llamado Lucas, un médico de profesión, un investigador, un estudioso de los eventos que habían acontecido.
Hay una idea en muchos cristianos que desconocemos Biblia, y es que los evangelios fueron escritos por los apóstoles. No, Lucas no fue un apóstol. Lucas fue un gentil que investigó todo lo que habían visto los apóstoles. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y después escribe Hechos de los Apóstoles. El nombre de Hechos de los Apóstoles lo pone la iglesia. Hay muchos que dicen que el Hechos se debería de llamar no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque la persona que más se manifiesta con poder, que toma control de la iglesia, la promesa esperada por la iglesia es el Espíritu Santo. Otros dicen que Hechos debería de ser llamado el quinto evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. Los 4 evangelios nos dan la buena noticia de lo que Cristo hizo por nosotros, del amor de Dios para con nosotros, del perdón y la misericordia de Dios para con el pecador arrepentido. Pero el libro de Hechos también nos da una buena noticia, que es que cuando Cristo se va, no nos deja huérfanos, no nos deja solos, nos deja con el Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la buena noticia? No os dejaré huérfanos. He aquí yo les mando otro Consolador, el que les va a recordar. Yo les mando un Consolador que en los momentos difíciles va a estar con ustedes. Y vamos a ver que la formación de una iglesia, y entiéndame, cuando digo iglesia, no me refiero a 4 paredes, no me refiero a un montón de gente un domingo por la mañana. Cuando digo iglesia me refiero a usted personalmente. Para que una iglesia crezca, para que usted crezca, no siempre las cosas son color de rosa. Las cosas no siempre son fáciles. ¿Sabe? Y es algo bien bonito. Me decía un pastor allá en Los Ángeles. ¿Sabe que Los Ángeles es la ciudad de las palmeras? Es una ciudad donde una de los símbolos típicos son las palmeras. Pero ¿sabe, pastor, que ha hecho fuerte estas palmeras? Las tormentas. ¿Sabe, pastor, que en la Florida, nos decía el otro pastor, lo que han hecho fuerte las palmeras son las tormentas? Porque cuando vienen las tormentas, la palmera sí es flexible, pero también echa más raíces. Y eso evita que se caigan. Cuando íbamos de carretera para Los Ángeles el jueves en la madrugada, habían varias situaciones ahí que se caían árboles, se caía un poquito de tierra por ahí, habían pequeños deslaves, cositas así. ¿Cuándo se cae un árbol? Cuando no tiene raíces, querido. Pero para crecer, para que la iglesia crezca, para que usted crezca en su cristianismo, a veces van a venir las tormentas. Y de eso nos habla el libro de Hechos. Muchos quisieran que el libro de Hechos fuera un libro solo de promesas, un libro de solo bendiciones, un libro donde te vamos a decir hasta que sobreabunde, querido. Si estudias el libro de Hechos vas a ver que para que la iglesia crezca hay persecución. Para que la iglesia crezca hay tribulación. Para que la palmera eche raíces, querido, van a haber tormentas. Y el Señor quiere eso de su iglesia. Quiere una iglesia firme. Quiere una iglesia que haya crecido. Pablo nos pone ese punto más adelante y dice, señores, cuando yo era niño me portaba como niño, mas ahora que soy adulto hago cosas de adulto. Y eso aplica para la iglesia. Tú pudiste haber comenzado hace 20 años en un cristianismo light, en un cristianismo suave, pero después de 20 años, querido, time to grow up. Tiempo para crecer. Tiempo para crecer, querido. Y si este es el año que Dios va a utilizar para que tú y yo crezcamos, querido, bienvenido. Pastor, pero ¿eso significa que van a haber tormentas? Van a haber. Pero la iglesia en medio de las tormentas es cuando se fortalece. La iglesia en medio de las pruebas es cuando echa raíces. Algo que yo he aprendido, que yo nunca lo había visto en nuestro estudio de Apocalipsis domingo por la tarde. El mensaje de las 7 iglesias. Hemos visto que eran iglesias emproblemadas. Una tenía problemas con finanzas, otro con doctrinas, otro con los líderes, otra de pecado, otra de persecución, otras eran pobres. Sí, lo que usted quiere en las iglesias. Pero ¿sabe qué precioso es? Que Jesús cuando les escribe a las iglesias, a ninguna le dice, mira, ahí en esa tu iglesia estás mal. Ahí están haciendo todo un gran relajo. Andate para la iglesia de Filadelfia, que es la mejorcita. Que si me permite, se nos toca estudiar ahora. A nadie le dijo movete de tu iglesia. A nadie le dijo andate para la otra. A todos los retó. Al que venciere. Al que venciere. ¿Por qué? Porque el Señor no está tan interesado en tenerte en la iglesia perfecta. El Señor está interesado que en medio de la iglesia, en medio de la congregación donde estás, tú puedas crecer como una iglesia que no se va a manchar. Tú.
personalmente tú. Y Él permite los problemas tanto adentro de las congregaciones como en tu vida, porque Él te quiere formar. Porque Él quiere que echemos raíces. En el Tabernáculo Central el lema de este año es volviendo a nuestras raíces. Eche raíces, querido. La formación de una iglesia, el crecimiento espiritual, acuérdese, iglesia es usted. Iglesia es usted. Jesús quiere que crezcamos. Y si eso implica, aquellos que conocen un poquito de plantas, de cultivos, saben que a veces para que la plantita retoñe hay que cortarle, hay que mocharla. Y Dios en algún momento puede mocharte, puede cortarte ciertas cosas en tu vida para que tú te veas obligado a crecer. Platicábamos con un pastor del área de Florida, cuando yo estaba todavía en El Salvador, si nos venimos, no nos venimos, ¿qué pasa? Él me ofreció, pastor, véngase a trabajar conmigo. Nosotros lo ayudamos, queremos abrir un tabernáculo en Miami, Florida, nosotros lo apoyamos. Y yo dije, híjole, puedo ir a evangelizar a las playas de Miami. Evangelismo agresivo. Pero, bueno, el Señor nos movió por este lado y cosa curiosa, yo se los he comentado en otras ocasiones, cuando veníamos para acá hubieron 3 pastores, que por ética no menciono los nombres. Nos dijeron, hermano, nosotros lo ayudamos hasta que la iglesia esté establecida. Hasta la fecha, usted no estaba, pero ya se imagina, hasta la fecha hay uno que no me contesta el teléfono. Hasta la fecha. Y lo que dijeron, sí, pastor, lo estamos apoyando en ayuno y oración. ¿Y sabe qué hace eso? Dios te corta, Dios te mocha, Dios te quita ciertas cosas en tu vida, ciertas seguridades. Porque cuando estás como un palito, un chiririsco desnudo, solo Él contigo, querido. Solo Él contigo. ¿Y sabe qué es lo precioso? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Él hace florecer. Él mocha y Él hace florecer. Y cuando es tiempo de recortar, vuelve a recortar. Y no Él es Dios, pues. Y no esta es su iglesia. Y no este es su pueblo. Y no estas son sus ovejas. Y a las ovejas, ¿qué le hace el pastor cuando ya están muy peludas? Le corta, le hace el estilo de militar, tipo Carlitos. Le corta la lana. Algunos de nosotros, para crecer, Dios quizás te va a cortar la lana, querido, en este año. Y no son amenazas, porque cuando vengan ese tipo de cosas, la iglesia tiene que estar cimentada y tiene que saber, mi vida está puesta en las manos del Todopoderoso. Y me moche o me haga florecer, yo estoy en sus manos. Y me corte la lana o me deje estar bonito, hermosito, gordito, sea por los siglos, Jehová, Dios bendito. Pero a esa convicción solo se logra cuando tú has creído, tú has sabido y tú has entrado en esa convicción. Yo sé en quién he creído. Y eso es lo que queremos aprender a despertar en usted y en mí. Libro de Hechos no es un libro que te va a narrar y abrimos iglesia allá. Y Dios bendijo por aquí. Y a aquel le dieron un mejor trabajo. Querido, el libro de Hechos comienza con sangre. Comienza con mártires. Comienza con gente que entregó su vida por la causa. Comienza con gente de convicción. ¿Y sabe qué? La sangre de los mártires ha abonado el crecimiento de la iglesia, porque mientras más perseguida fue la iglesia, más floreció. Fenómeno de la iglesia cristiana. Cuando es perseguida, crece. Cuando está cómoda, muere. ¿Sabe por qué? Muchas veces Cristo nos pasa por el fuego y te deja que pases. Mire, Dios te quita las seguridades. Dios te quita las seguridades. Si tu seguridad es una casa, Dios te la puede quitar. Si tu seguridad es tus finanzas, Dios te la puede cortar. Si tu confianza, tu reposo está puesto en una persona, Dios te la puede quitar. Dios se la puede llevar. De cualquier forma. ¿Y sabes por qué Dios lo permite? Porque cuando estás desnudo, Él es todo. Él te cubre. Él te ama, Él se revela a ti, Él te cuida, Él te quiere llevar en sus brazos, Él quiere que le conozcas, porque a Dios se le conoce en el dolor, querido. En la abundancia se le olvida, en el dolor
Ahí el Evangelio lo es todo y Él es todo. Eso es lo que enseña el libro de Hechos. No es fácil ser iglesia, no es fácil crecer, pero no es imposible porque el Todopoderoso está contigo. Vámonos a Lucas capítulo, no me pierda Hechos, pero vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver un poquito acerca de esta persona llamada Lucas. El doctor Lucas, el investigador Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No pone en duda en ningún momento lo que el Evangelio demuestra. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, hablando de los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas escribe su evangelio para un hombre llamado Teófilo. Por si usted está esperando un niño, ¿verdad? Este es un nombre bonito para que le ponga el niño. Teófilo. El significado de Teófilo, Teo significa Dios y Filo significa amor. Significa el amante de Dios o la persona que ama a Dios. Teófilo. Miren, si le pone así el niño se queja después, no es mi culpa. ¿No? Teófilo significa el que ama a Dios. Teos Dios, Filos amor, amor por Dios. Lucas describe a un hombre y le dice, voy a escribir en orden para que tú sepas lo que nosotros ya creemos. El pastor tiene que enseñar a aquellos que le escuchan, a aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, aunque sean poquitos, pero bendito sea el Señor. Hay uno y otro que ama al Señor. ¿Para qué es el Evangelio? Versículo 4 de Lucas 1. A los que aman a Dios, a los teófilos y teófilas que hay aquí. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio quiere que tú conozcas la verdad y que seas instruido en las cosas que te han enseñado. No es que a mí me contaron, es que dice la Biblia. No es que el pastor fulano hace tal cosa, es que dice la Biblia. No es que nosotros hacemos por tradición esto, es que dice la santa palabra de Dios. Por eso somos un tabernáculo bíblico, porque no puede haber predicación sin Biblia y no puede haber algo que se salga fuera de los lineamientos de la Biblia. ¿Cuál es el problema ahora en día? Que agarramos la Biblia, la torcemos como querramos, agarramos un versículo por ahí y sacamos una doctrina. Por ejemplo, pastor, mire, cosa, Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, y vamos a entrar en ese tema. Los diezmos eran obligatorios para el sostenimiento del templo. Y le voy a enseñar algo, no era el 10%. El diezmo hablaba directamente del diezmo de la producción, pero también existía el diezmo, no solo de la producción agrónoma, de plantas, también existía el diezmo de los animales. Y aparte de eso, había una ofrenda especial para el mantenimiento del pueblo. Si usted se va verdaderamente a la ley de Moisés, al pueblo de Israel, pagaba cerca del 23% de su entrada neta, completa. Cerca del 23%. No era solo el... Nosotros vemos el diezmo, pero porque hay dos diezmos. El diezmo de lo agrícola, de la fruta, de la verdura, de la cosecha, pero también estaba el diezmo de los animales. Y aparte de eso había otra. Pero nosotros agarramos un versículo allá que trae todos los diezmos al feliz, pero todos los diezmos implicaban el 23% más o menos. Ajá, ¿quién lo practica? Antes, pastor. Ok. ¿Por qué te menciono esto? Porque nosotros queremos irnos al Antiguo Testamento, agarrar un versículo fuera del contexto sin estudiar todo lo demás, queremos jalarlo y tirárselo a la iglesia para hacerse obligatorio. Tiene que dar el diezmo. El que no da diezmo no puede estar en primera fila. ¿Hermana? El que no diezma no puede servir. ¿Y a dónde dice en la Biblia, querido? ¿A dónde dice en la Biblia que si no diezmas no puede servir? No dice el Señor que Él se agrada más en la ofrenda de tu corazón que en la ofrenda de tus manos. ¿Ok? ¿Qué pasa?
El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el mensaje del libro de Hechos? Señores, Lucas tenía en el corazón que usted como iglesia, como amante de Dios, pueda ser instruido en la verdad, conozca la verdad y sepa por qué hace lo que hace. Pastor, yo sirvo porque alguien tiene que servir. A mí me sirve como pastor, pero delante de Dios, que su servicio sea agradable, querido. Si no lo haces con amor, si no lo haces por entrega y si no lo haces para Él, entregándoselo a Él desde antes de que empieces. Querido, ¿qué estamos haciendo? Tienes que estar instruido en por qué haces las cosas, no solo en hacerlas. El motivo atrás, ¿qué hay detrás? Es para que me vean, es para tener un puesto, es porque hay que hacerlo, es porque no hay nadie más. Querido, a la iglesia, a la organización le sirve. Pero si vas a hacer algo, hazlo por amor a Él y entendiendo por qué lo haces. Si lo haces por Él, hazlo por Él. Si lo haces por el hombre, tu recompensa tendrás del hombre. Pero si lo haces por Él, quizás no la tengas del hombre, pero la vas a tener de Él. Vámonos a Hechos capítulo 1, versículo 1. En el libro de Lucas, ni en el libro de Hechos, se menciona que Lucas es el autor. Pero acabamos de ver que en Lucas 1:1 se habla de Teófilo. Ahora veamos por qué pensamos que el libro de Hechos fue escrito también por Lucas. Versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, ve a su vecino y dígale Teófilo. Teófilo significa amante de Dios, no se enoje. Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ok. Teófilo era una persona física, pero también puede ser representada por todos aquellos que aman a Dios. Lucas escribe el primer tratado que fue su evangelio, las buenas noticias de lo que Jesús hizo, pero ahora escribe la continuación, recordando no solo lo que Jesús hizo, sino también lo que Jesús enseñaba. Práctica y enseñanza tienen que ir juntas. Para que una iglesia crezca en Cristo, tienen que ir dos cosas juntas. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La última parte del versículo 1. Usted quiere crecer, sea oidor, pero también hacedor. Habemos muchos cristianos en todas las iglesias que somos buenos oidores y nos alimentamos de Biblia, nos alimentamos de prédicas, andamos escuchando pastores, prédicas en internet, Canal 17, prédicas en YouTube, libros aquí, libros allá. ¿Y si no tengo amor? Y te lo pongo todavía más difícil. ¿Y si no practico el amor con mi prójimo? No dice 1 Corintios 13, vengo a ser como címbalo que retiñe. Vengo a ser como, si lo quiere poner así, como cumbo viejo, vacío, que no tiene nada adentro. Porque lo que tú sabes te sirve a ti, pero cuando tú lo pones en práctica, le sirve a todos. Y ese es el mensaje del Evangelio. La buena noticia, no solo aprendida, sino puesta en práctica. ¿De qué te sirve conocer la Biblia entera si no la vas a vivir? ¿De qué te sirve a ti y a mí llenarnos de Biblia, llenarnos de predicaciones, si no vas a ponerla en práctica en tu vida? Tiempo de crecer. Y tiempo de crecer significa, un pastor nos daba un consejo maravilloso hace años, cuando estábamos en el seminario. Ya dejen de oír tantos sermones, hombre. Agarren uno. Y cuando lo hayan vivido, agarren el otro. Yo todavía estoy en el primero. Tiempo de crecer, iglesia. Ya está bien de una iglesia que se sienta, que aprende, que se ha vuelto una iglesia teológica para desmenuzar. Yo creo que eso no es así. ¿Por qué no vives lo que lees? ¿Por qué no vivimos lo que predicamos? ¿Por qué venimos y queremos cortar el mensaje si desde Hechos capítulo 1, versículo 1 dice las cosas que Jesús comenzó? No dice enseñar primero, comenzó a hacer. Jesús demostró con él ejemplo. Nosotros en nuestros hogares, ¿por qué no nos creen nuestras familias que somos cristianos? Porque tenemos boca, pero no tenemos ejemplo. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, querido. Aquel que llega ahí pidiéndole perdón a la mujer y no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Las palabras pasan, el testimonio queda.
Y te lo voy a decir de otra forma. Dios perdona, pero quiere ver cambios de arrepentimiento en el corazón. El matrimonio fue inventado por Dios para reflejar algo precioso, que es la unión de Cristo con su iglesia. Lo hemos discutido en otras cosas, en otras ocasiones. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una iglesia para limpiarla, para lavarla, purificarla, presentársela a sí mismo. Ok, pero el mensaje no es directamente al matrimonio. El matrimonio tiene que reflejar lo que es Cristo y la iglesia. Y Cristo y su iglesia lo que refleja es un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de entrega, un mensaje de que aunque la iglesia fue infiel con él, él permanece fiel, permanece perdonador y permanece con los brazos abiertos para esperarlo. ¿Por qué en las iglesias no crecemos? ¿Por qué hemos olvidado el mensaje de amor, el mensaje de puertas abiertas, el mensaje de Dios tiene un plan en tu vida? Y aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, aunque cometas un error, aunque te caigas en el lodo, Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de oportunidades. Y para que la iglesia crezca, tiene que existir ese consentimiento, esa conciencia, esa enseñanza, y no solo la enseñanza, la práctica, querido. ¿Y sabe por qué lo aplica el matrimonio? Porque para que el matrimonio funcione tiene que ser exactamente igual. Siempre hay ofensas en el matrimonio. Pero así como Cristo amó a la iglesia, perdonó a la iglesia, se entregó por la iglesia, así el Señor espera que adentro del matrimonio reflejemos lo que Cristo refleja por su iglesia. Siempre hay ofensas. ¿Por qué? La iglesia siempre ofende a Cristo. Pero Cristo siempre está amante de su iglesia, perdonando a su iglesia, abriéndole los brazos a su iglesia, para que su iglesia, cuando ha cometido un pecado, cuando ha cometido una falta, una ofensa, no se aleje de aquel que le ama, sino que se acerque a aquel que le ama, y cuando se encuentra con aquel que le ama, el que le ama la va a abrazar y le va a decir, te perdono. La pregunta es, ¿podemos aplicar eso a nuestros matrimonios? Deberíamos, porque la enseñanza la tenemos. Lo que nos falta es la práctica muchas veces. Jesús comenzó no solo a enseñar, sino a hacer. Y Jesús espera que su iglesia, para crecer, aprenda, pero practique. No me reflejes tu cristianismo con todo lo que hablas, demuéstramelo con tus hechos. No me digas cuántos años tienes en el cristianismo, demuéstramelo con tus hechos. No me digas, pastor, yo de aquí nadie me mueve. Demuéstralo con tus hechos. Pastor, yo fiel al Señor por siempre. Demuéstralo con tus hechos. ¿Por qué? Hechos de los apóstoles nos habla acerca de los hechos de los cristianos. Los hechos del Espíritu Santo en el cristiano. La iglesia es iglesia porque hubieron hechos de parte de hombres que creyeron en Él, que marcaron la diferencia y cambiaron el rumbo del mundo. Hechos, no palabras. Hechos. ¿Sabes? Hechos es un libro que habla muchísimo de la presencia del Espíritu Santo. Una persona de la Trinidad que muchas veces la dejamos de ladito. En nuestras oraciones, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, nosotros decimos, Padre, te doy gracias y esto, y Señor Jesús, ayúdame, fortaléceme, y en el nombre de Jesús, amén. Y dejamos descuidadito al Espíritu Santo por ahí. Uno de los problemas más difíciles actualmente, uno de los temas más complicados de hablar desde cualquier púlpito, es acerca del Espíritu Santo. Porque muchos hemos enseñado cosas que no son bíblicas. Muchos hemos puesto en práctica cosas que no son bíblicas. Y otros hemos creído cosas que nos han enseñado, que hemos practicado, que no son bíblicas porque no leemos la Biblia. Váyase conmigo a Juan 14, 16. Después regresamos a Hechos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo adentro de la iglesia? ¿Cuál es el motivo principal con el cual el Espíritu Santo se queda en la iglesia? Juan capítulo 14, versículo 16. Y Dios mediante en los próximos domingos vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, los próximos domingos. Juan capítulo 14, versículo 16. Aquellos que tienen Biblia Filuchis, Biblia así de lujo, tienen letritas en rojo, y está hablando Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace con la iglesia? Está con vosotros para siempre. Y en medio del, si está para siempre contigo, es que está contigo en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de la felicidad, en medio de tu trabajo, en tu casa, en la congregación, está contigo para siempre, ok. Pero no te deja y te va a consolar en el momento de tristeza, en el momento de lágrimas, en el momento de abandono, en el momento de necesidad. Por eso dice, es necesario que me vaya, porque si no me fuera yo, no, el Padre no los enviará otro consolador. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquel que se siente que a mí nadie me quiere, que yo estoy solo, que yo soy el patito feo. El Espíritu Santo de Dios ha prometido estar contigo siempre. Dígale a su vecino, no estás solo. Dígase, no estás solo. No estás solo. El Espíritu Santo prometió estar contigo para siempre. Y para siempre no es solo para criticarte, solo para dañarte, sino también para perdonarte, para consolarte, para fortalecerte, para edificarte, para hablarte, para motivarte a crecer, para crecer en la adoración, para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en Él. En las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando, amén, pero sigue caminando porque su espíritu está con ella. Llevar adelante una estrategia humana para levantar una congregación es fácil, pero para tener una iglesia conforme al corazón de Dios, la única forma, la única metodología, la única cosa que puede ser aplicable no es la psicología del mundo, no es estrategias humanas, es la presencia del Espíritu Santo en su iglesia para que su iglesia sea conformada al corazón de Dios, para que su iglesia sea lo que Él soñó que sería. Por eso tenemos el detalle, tenemos grandes congregaciones donde hemos tenido que bajar el estándar del Evangelio para que la gente se sienta que es iglesia, cuando muchos de ellos no conocen verdaderamente a Dios. Pero iglesia es el que le conoce, iglesia es el que le vive, iglesia es el que se ha enamorado de Él. Iglesia es el que ha amado a Dios porque Dios le amó primero, y en su promesa y en su misericordia Dios le dio el Espíritu Santo para que esté para siempre con Él, consolando, fortaleciendo, edificando. Aquellos que piensan que pastor, que la salvación se pierde, que cuando yo peco el Espíritu Santo se me sale. ¿Para cuándo dice que va a estar ahí? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? ¿Mientras me porte bien? No, para siempre. El Espíritu Santo son las arras adentro de tu corazón, son la garantía, son el sello que tú eres, iglesia. Y así como la sangre de Cristo es indeleble, imborrable, así como la sangre de Cristo es eterna, su sello en nosotros, que es el Espíritu Santo, la presencia santificadora de su Espíritu, es indeleble, es imborrable, es imperdible. Porque ahora vosotros sois templo y morada, y la morada significa permanencia. Un residente de Estados Unidos, ¿a dónde tiene que vivir? En Estados Unidos. Si usted dice que es residente, pero si se va a pasar 3 años a su país y después dice y entra otra vez y dice yo soy residente, papito, la perdiste. El Espíritu Santo es morador, es residente del corazón de toda su iglesia. Entonces te pregunto, ¿y cuando la iglesia se porta mal? Él sigue siendo residente. Él sigue morando en tu corazón. Pastor, y cuando me va mal, cuando me siento decaído, cuando me siento triste, cuando la iglesia sufre persecución, pastor, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:26, léalo un poquito más adelante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es uno de los principales características o funciones del Espíritu Santo? Papito, te va a enseñar la verdad y te va a recordar lo bíblico. Te va a enseñar la verdad, te va a dar el discernimiento para entender cuando se te está predicando la palabra conforme al Evangelio, porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. El Espíritu Santo es esa presencia. Lo platicábamos en la casa de oración de Pittsburgh la vez pasada. Un hermano preguntaba, no me acuerdo cómo salió, pero decía el hermano Raúl,
Señores, es que cuando a usted le van a empezar a decir cosas que no son bíblicas, el Espíritu Santo adentro de usted le va a decir, eso no es así. Y va a sentir aquella incomodidad. Tuvimos un hermano hace poco que me dijo, fíjese pastor, que yo fui a una iglesia que me había invitado varias veces, esto y lo otro. No, hombre, pastor, yo solo entré y vi, estuve un ratito y yo no me sentí tan cómodo. Cuando empezó la predicación, empezó con unas cosas el pastor que yo me salí, pastor. Vale. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les enseñará la verdad y los recordará lo bíblico. El Espíritu Santo te abre los ojos a la verdad, te saca aquella alerta que te dice, eso no está bien, eso no parece el Evangelio, eso no parece bíblico. Fíjese que salió un documental hace una semana. En España están preocupados porque el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, y lo digo con todo respeto, está creciendo en España. Y el detalle que mencionaban los psicólogos era acerca de las experiencias espirituales, como ellos le llaman. Gente que cae, que empieza a temblar, gente que se pone a reír, gente, y yo le digo porque yo he estado en esos lugares. Gente que dice que los demonios los expulsa a través de vómito, de orines y de heces. Adentro del culto. Yo he estado ahí en El Salvador. Había invitado, por cierto, a mi abuelita, es en el lugar donde nosotros somos originarios. Mi abuelita católica de Hueso Colorado. Y porque su nieto iba a predicar, iba a ir. Y la va a traer mi mamá. Y cuando yo empiezo a ver todo eso, le digo, le llamo por teléfono a mi mamá inmediatamente, no vayas a traer a la abuela por ninguna circunstancia hasta que yo te llame. Hasta que terminara todo. Le pregunto, el Espíritu Santo, siendo un Dios de orden, eso lo vamos a ver en los próximos domingos. La obra del Espíritu Santo. Dijimos que es consolador, dijimos que va a estar contigo para siempre, dijimos que es el que te enseñará la verdad y el que te recordará lo bíblico. Cuando hay cosas que tu espíritu las choca, que tu espíritu las rechaza, habrá que ver por qué es, querido. Estoy leyendo un libro que se llama La guerra contra los santos. Todos aquí hemos escuchado ese pasaje donde dice, y Satanás se viste como ángel de luz, y su ministro como ministro de justicia, vestido de beige. A veces de blanco también, a veces de blanco. El autor habla que el ataque diabólico más difícil que la iglesia está afrontando ahora no es cuando Satanás anda como león rugiente en las calles buscando a quien devorar, porque los que están allá ya los tienen. El ataque diabólico más fuerte que la iglesia de Cristo está afrontando hoy en día es la manifestación como ángel de luz adentro de las iglesias, para confundir, para separar, para dividir, para quitar la mirada de la cruz y llevarla otra vez a la tierra. Yo le he dicho, señores, suficiente tiempo tenemos, 24 horas al día, 7 días a la semana, para que durante la hora y media, 2 horas que dure el culto, todavía sigamos viendo en horizontal. Casa, vehículo, trabajo, familia, problemas. No, durante esta hora y media, levante sus ojos a los cielos. No ve en vertical, ve en horizontal. La manifestación del ángel de luz es aceptada en las iglesias, porque las iglesias hemos rechazado la verdadera obra del Espíritu Santo, que es abrirte los ojos y recordarte lo bíblico, discernir la verdad y recordarte lo escrito. En las congregaciones le hemos dado cabida a un montón de prácticas no bíblicas, a raíz de que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Se glorifica a Cristo en ciertas manifestaciones que nosotros hablamos. Se glorifica a Cristo cuando le damos mayor honra a cosas terrenales que a Él, a las espirituales. La iglesia de Cristo está hecha para Cristo. Y Cristo dijo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas. Pero si no has resucitado con Cristo, sino que estás como membresía en un lugar que se dice de esa iglesia, no vas a buscar las cosas de arriba. Vas a seguir en tu búsqueda completa, en tu búsqueda horizontal. La búsqueda horizontal no tiene fin, porque siempre que crees que has llegado al horizonte hay un horizonte más lejano. El materialismo que te enseñan muchas veces en las iglesias
Parte está fundado en la avaricia, en la codicia. Parte te incentiva que si aquel es vencedor, ¿tú por qué también no puedes? Y si aquel tiene carro del año, todos podemos tener carro del año. Créale al Señor, pase la tarjeta. Pero primero pásale aquí por la ofrenda. No, señores. Si habéis resucitado con Cristo, vas a buscar las cosas de Cristo. Si no has resucitado con Cristo, estás en un lugar, puedes estar escuchando y te van a bombardear con cosas que te gusten al oído, y te vas a sentir bien. Pero si has resucitado con Cristo, vas a estar en un lugar así. Va a haber aquella vocecita, aquella incomodidad, aquella cosa. ¿Sabe que en el documental y le cierro la idea del documental? Le preguntaban al pastor de la iglesia que fueron a entrevistar, donde, hermano, un relajo, bro. Y la reportera le preguntó al pastor, pastor, ¿y usted cree que este es el mensaje que Cristo dejó? ¿Y el mensaje que tienen que predicar las iglesias? Y ahí termina el documental. Ahora te pregunto, ¿el hecho que seamos iglesia es solo para recibir, solo para tener experiencia, solo para hacer esto, solo para hacer lo otro? ¿O también un mismo inconverso sabe mejor que el mensaje del evangelio no es solo lo que hacemos aquí, sino que es llevar un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de perdón, un mensaje de oportunidades, un mensaje de un Dios aceptador, amador, de aquel que llega con arrepentimiento? Puedes estar gritando, saltando y revolcándonos adentro de una iglesia. No solo es enseñar, es practicar. El Espíritu Santo es el consolador que va a estar contigo, es el que te va a hablar, es el que te va a redarguir, es aquel que te va a abrir los ojos a la verdad y te va a recordar lo bíblico. Váyase conmigo a Juan 15:26, ahí cerquita siempre. Por eso le decía, todo cristiano en algún momento tiene que leer el libro de Juan, todo atribulado el libro de Filipenses y toda iglesia el libro de Hechos, todo pastor el libro de Romanos. 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Recordar a Cristo, recordar su obra, exaltar al Hijo. Voy a entrar brevemente, y esto lo vamos a desarrollar más adelante en otros sermones de domingo. Algunos hemos escuchado en las iglesias, ya sea de buen corazón, lo predicamos o no, o con ignorancia. Es que el Antiguo Testamento fue la época del Padre, el Nuevo Testamento la época del Hijo, pero ahora estamos en la era del Espíritu. La Biblia dice que el Padre ha entregado todo en el Hijo para que el Hijo sea exaltado, porque al Padre le ha placido que todo dominio, toda autoridad, toda potestad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, adoren al Hijo. Y si no es a través del Hijo, nadie puede llegar ni siquiera en adoración al Padre. Entonces el Padre quiere que adoren al Hijo. El Espíritu Santo, su motivación, su idea, su servicio, su función es atraer a los pecadores al Hijo, para que los pecadores adoren al Hijo. Ahora te pregunto, si esa es la función del Espíritu Santo, mire querido, el Padre no necesita tu adoración. Él sigue siendo Dios. El Hijo no necesita tu adoración, pero el Padre le plació que todo lo creado lo adore. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Trae adoradores al Hijo. El problema está que cuando recibes una enseñanza, es que el Padre fue en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo, el Espíritu Santo, hoy. Entonces adoramos al Espíritu Santo. Es cierto, miembro de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, una misma esencia, el cual necesita ser adorado, debemos adorarle, amén. Pero para adorar al Padre, para adorar al Espíritu Santo, lo vas a adorar a través del Hijo. Porque al Padre le plació que toda la creación adorara al Hijo. Y el Espíritu Santo busca a los adoradores para traerlos al Hijo. El problema está que por ignorancia, por lo que querramos, desconocimiento, la iglesia ahora adora al Espíritu. Otros tratamos de adorar al Padre. Cuando la Biblia dice no hay otro camino para adorar a Dios a menos que sea por el Hijo. No hay. Juan 16:7. Cuando habla Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿A quién nos va a guiar el Espíritu Santo? A Jesús. Porque no hablará de su propia, no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Él me, léalo, 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Glorificar a quién? A Cristo. Entonces el ministerio del Espíritu Santo no es solo glorificado del mismo, porque para glorificar al Espíritu Santo tienes que glorificar al Hijo. El Padre no busca adoradores en espíritu y en verdad para Él, lo busca para el Hijo. Lucas busca fundamentar a una iglesia. Quiere que un montón de cristianos recién convertidos se fundamenten, echen raíces. La obra del Espíritu Santo y su propósito dentro de la iglesia es indispensable para que la iglesia sea edificada. La obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo la vamos a estudiar en los próximos domingos. El libro de Hechos, y con esto cerramos. El libro de Hechos nos habla acerca de la promesa que acabamos de leer en Juan, donde el Señor Jesús dice: los enviaré otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo que iba a venir sobre la iglesia, iba a venir en el día de Pentecostés. Vamos a hablarlo con más detalle el próximo domingo. El movimiento pentecostal, y sin ofenderlo, digo con todo respeto, muchos se llaman pentecostales y no saben ni siquiera por qué. Pentecostés viene de la palabra de una fiesta judía. En ese día fue el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué fue el Espíritu Santo el derramamiento? Para predicar la palabra. No fue para tener una experiencia sobrenatural, fue para capacitar a su iglesia, para darle poder a su iglesia, para que su iglesia predicara la palabra. No me digas que buscas una experiencia con el Espíritu Santo, no me digas que eres pentecostal o bautista o lo que tú quieras, si no predicas la palabra. Porque el Espíritu Santo, su ministerio fue capacitar a la iglesia para que la iglesia predicara la palabra. Cuando viene el Espíritu Santo, se derrama sobre ellos, hablan en otras lenguas, pero para predicar la palabra, querido. No para quedarse adentro, no para retorcerse en los suelos. Dios es exaltado en el libro de Hechos de la siguiente forma. El Padre toma un montón de gente débil, un montón de pecadores perdidos, un montón de gente sin luz, sin esperanza. Y el Padre, en su amor, en su soberanía, en su misericordia, Él escoge. Puede verlo conmigo en Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Padre es glorificado porque escoge un pueblo que no era pueblo. El Padre es glorificado porque cuando tú andabas en tus pecados, cuando tú andabas perdido, cuando tú andabas sin esperanza, cuando tú te querías morir, el Padre te vio, el Padre te amó y el Padre dijo: tú eres mío. Y el Espíritu Santo te trajo. El Espíritu Santo está trabajando en ti. Y tú te vas convirtiendo poco a poco en un adorador de Cristo. En una persona que entrega su vida a Cristo. En una persona que anhela conformar su vida a Cristo. El Padre es glorificado en el libro de Hechos porque toma un montón de gente débil, gente ignorante para el mundo, un montón de pescadores, un montón de gente humilde, otros que eran esclavos, otros que eran personas sin cultura, sin dinero, y toma de todo tipo de personas y las hace un pueblo. Los escoge con un propósito, les da una misión, les da un propósito de vida, les da un nuevo sentido de vida. Y el Padre es glorificado porque un montón de gente por la cual nadie daría nada, el Padre dio todo por ellos porque los amó a ellos. Y esa es parte de ese pueblo, eres tú. Jesús es glorificado porque es predicada la muerte y la resurrección de Cristo. Ese mensaje que llevó a esos pecadores, aquellos hombres de Galilea que vieron a ese hombre llamado Jesús. Un hombre sencillo, pero haciendo grandes prodigios. Un hombre con una apariencia quizás humilde,
pero con una palabra poderosa. Un hombre que no tenía riquezas, pero que levantaba muertos, querido. Un hombre que no tenía una posición religiosa, pero que perdonaba pecados. Esos hombres temerosos empezaron a proclamar a este Cristo, y mucha gente llegó a este Cristo. Y Jesús es exaltado en toda esa gente que llega. En el libro de Hechos, el Espíritu Santo toma una relevancia maravillosa, porque Él es el que más es destacado en el libro de Hechos. Es prometido por Jesús en su ascensión. Es derramado en el día de Pentecostés, prometido para que iba a ser derramado sobre las naciones. El Espíritu Santo es el que edifica a la iglesia, el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el que fortalece a la iglesia, el que capacita a la iglesia, el que ha prometido no dejar sola a la iglesia. Y la iglesia no es la congregación, eres tú. En el libro de Hechos se habla acerca de la iglesia. Y es bonito esto. Cuando hablamos de la iglesia, no la menciona el libro de Hechos como la iglesia que nosotros quisiéramos ver. Iglesia de empresarios, iglesia de gente bendecida, iglesia de todos sanos, iglesia de gente sin problema. No, querido, la iglesia de la que habla el libro de Hechos nos habla de una iglesia perseguida, de una iglesia que tuvo que afrontar la muerte, de una iglesia a la cual se le mandó un Saulo de Tarso para que los persiguiera. Y busque conmigo Hechos, capítulo 8. Denle un par de vueltas. Hechos 8:1. ¿Lo tenemos? Acuérdense que el domingo pasado hablamos de Saulo de Tarso. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Con esto cierro. La iglesia afrontó a un Pedro en la cárcel, a un Esteban apedreado, a una iglesia perseguida, a un Jacobo muerto, líderes encarcelados. La iglesia afrontó pérdidas. La iglesia afrontó hambrunas. La iglesia afrontó persecuciones, pero también era una iglesia que permaneció firme, una iglesia que echó raíces, una iglesia de fe, una iglesia de oraciones. Dice la palabra en el versículo que leímos que había un Saulo que era perseguido. Estar en la iglesia no es sinónimo que no vas a tener persecuciones o dificultades. Estar en la iglesia es que Dios va a pelear las batallas por ti. Sí vas a afrontarlas, pero Él va a pelear. Hechos 9:4. Para que usted vea, había un Saulo de Tarso que perseguía, había un Saulo de Tarso que había metido presos a cristianos, había un Saulo de Tarso que había mandado a matar a Esteban, había una iglesia que estaba sufriendo, pero también había un Dios fiel a sus promesas. Cuando Saulo dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. De una cosa que es dar cosas contra el aguijón. El que se mete con su iglesia, se mete con el Todopoderoso. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. En el libro de Hechos, bendito Cristo, tú eres aquel que fortalece tu iglesia, que la edifica, que la llena. Señor, tú has prometido que el Espíritu Santo no nos dejará solos. Tú has prometido que las puertas del Hades no prevalecerá contra tu iglesia, Señor. Y nosotros somos tu iglesia. Nosotros somos tus hijos. Nosotros somos tu pueblo. En esta mañana, Señor, venimos a decirte que aunque tengamos tribulación, persecuciones, no nos vamos a rendir. La iglesia fue perseguida. Hubieron muertos dentro de la iglesia. Pero también estuvo tu fidelidad, Señor. Estuvo tu protección. De donde fueron esparcidos, tú los seguiste guardando, porque tú prometiste que tu espíritu iba a ir con ellos. Todos se movieron, menos los apóstoles, porque tenían raíces, sabían en quién habían creído. Señor, en esta hora permítenos ser iglesia. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción.